Hola Edwin, ¿cómo está? Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, oiga Edwin, qué pena que esta mañana en la clase vi el mensaje, pero bien tarde, hermano. No, De profe, que, antes qué pena con usted que me puse a pedir permisos que necesitaba, me dieron la cita así como de afán y me tocaba ir sí, a sacar, a renovar el pase. Qué sí, pena. bueno, Pues, no, de todos modos, pues hermano, yo me di cuenta fue cuando terminó toda la clase y después me acordé, después fue que vi y me dio pena porque no le contesté a tiempo ni estuve ahí como en la jugada y qué pena con usted por eso. no, profe, por eso no hay problema. A ver, no, pero bueno, a la próxima miro, trato de mirar anticipadamente. Hermana Lidia, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Profesor, buena noche, Dios le bendiga. Bien, gracias. Bueno, Edwin, Dios te guarde. ¿Cómo estás? a ver, y por acá tengo el compañero Wilson. Hola, Lidia, Ah, sí. hola Hola, Wilson, profesor. Dios te bendiga. Ay, ay, sí, ya nos vemos los dos. Ya estamos los dos en la jugada. Hola, Lidia, hola, ¿cómo están? Bien, gracias Wilson. Bueno, Como perfecto. siempre, tan juicioso desde allá. Es que me queda, bueno, yo les voy a hacer un plan, me queda de paso hacia mi casa, la universidad. Entonces, si salgo de la oficina, entonces me es mucho más fácil llegar aquí a la universidad que ponerme a la casa y conectarme. Entonces, Ajá. prefiero venir acá. En algunos casos, por ejemplo, hoy salí de la oficina a las 4:30, casi 5. Entonces yo dije, pues mientras voy a la casa son las 6, en cambio aquí yo llego Tranquilo, relajado. tranquilo, relajado. Sí, qué Bueno, bueno. me alegra saludarlo. Juan Andrés, buenas noches. Josué, buenas noches. Amparo, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bien, mis hermanos. Buenas Entonces, noches. Daniel, buenas noches. ¿Cómo va, Daniel? Bien, listo. Bueno, mis hermanos, entonces, viendo el trabajo que he puesto estos días, quería compartir con ustedes la pantalla. Esto es la actividad 3, que es el reporte número 3 de lectura. Aquí está la lectura del libro Dios no está muerto, de Rice Brock. Básicamente leer el capítulo 2, que son 8 páginas de lectura en el Word en que envié. Sin embargo, acá mi hermano ya acaba de mostrarme el libro. Mi Wilson tiene aquí el libro. Le dije, por favor, que lo compartiera con ustedes ahí en el grupo para que tengan el libro completo. Entonces, mi hermano lo va a compartir ahí. ¿Listo? Ahí ya lo envío ahorita para que todos ustedes tengan el libro directamente y lo puedan leer ahí. De todos modos, ahí está también en anexos. Aquí abajo está. Entonces, ahí lo pueden descargar, pero solamente el capítulo de la lectura, que son las 8 páginas. Lo mismo, ¿no? Un resumen en sus propias palabras de lo leído, donde se note lo más importante de la lectura, su punto de vista frente a la lectura, en qué está de acuerdo y qué no está de acuerdo, escribir las preguntas, si hay preguntas, lógicamente no siempre habrá preguntas, o aquellos aportes nuevos que le deja la lectura, también revisar, cuadrarlo de una aplicación, o sea, cómo puede aplicar eso leído en su vida, en su ministerio, en su comunidad. Puede ser un ejemplo de cómo podría aplicarlo o cómo creería usted que se puede aplicar en su vida, ¿no? Básicamente, este trabajo, esta lectura número 3, la entrega es en la plataforma a más tardar el domingo 26 de febrero a las 11:59 de la noche. Note que les di el espacio hasta el domingo, ¿no? Esta se subió el 21, o sea, hace 2 días se subió. Entonces estaríamos hasta el domingo para esa lectura. Compañeros, no sé si a ustedes les ha pasado o es que yo estoy distraído, Margarita. pero resulta que se están cargando las tareas en el cloud y cuando uno va a cargarlas ya no aparecen. O sea, por ejemplo, ayer el profesor Arturo, teníamos ayer para entregar una cosa con el profesor Arturo hasta las 11:59 de la noche. Yo no sé si estoy distraído, yo lo tenía siempre contemplado, pero anoche fui a cargarla como a las 8 de la noche, 8:30, y ya no estaba esa tarea. Yo no sé si les está pasando eso a ustedes también, o solamente me está pasando eso a mí, o soy yo el distraído y no estoy olvidando bien. O sea, se borra lo que colocan ahí de trabajo. Sí, por ejemplo, el profesor de ¿qué? De iglesia,
Familia y Sociedad cargó una actividad hasta mañana, ¿no? Hasta, digamos, lo de leyes para mañana cargar, digamos, lo que sea. Pero realmente, bueno, ahí está. Pero ayer yo fui a mirar y no estaba. No sé de ustedes les ha pasado lo mismo. ¿Alguno de ustedes les ha pasado lo que coloca mi hermano aquí sobre la mesa, mi hermano Wilson? Sí, a mí también me ha pasado. Mi hermano menciona que sí ha pasado algo semejante. Y también cargo y no me recibe el trabajo. Dice que no es válido. Entonces me ha tocado enviarlo por mensajes. Pues, compañeros, no sé si les parece si ustedes me escriben esas cosas y yo le comento al profesor Luis, digamos, a esos inconvenientes que han tenido y yo que lo tengo aquí, digamos, que puedo verlo aquí en la universidad, le comento todos los problemas que hemos tenido con el club. Y no son los únicos porque hay otros compañeros que intentan subir y lo mandan por Closed Campus. Cuando no alcanzan la plataforma, lo mandan por Closed Campus y no llega el anexo. O sea, llega que sí envían algo, pero no el anexo. O sea, el archivo de trabajo. Entonces, sí, como para que tengan en cuenta eso, cada vez que intenten subir algo, revisen que sí vaya el archivo, para que de pronto no queden ahí sin la evidencia del trabajo que están haciendo. Bien, entonces, esta sería la lectura que va hasta el domingo, ¿no? Y también hay un foro, este foro que está aquí, es un foro que deben responder a la pregunta, ¿no es cierto que la Biblia contiene un gran número de contradicciones? Debe expresar sus razones al respecto de por qué sí o por qué no hay contradicciones en la Biblia. Es básicamente cuando una persona se le acerca a usted, una persona que de pronto no es cristiana, es una persona que es de afuera, y le dice, no, pero es que yo para qué creo en la Biblia si ahí yo encuentro un montón de contradicciones. Entonces, ¿qué responde usted a ese punto? Si hay contradicciones, no hay contradicciones, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué piensa de eso? Al respecto y todo eso. Entonces, debe expresar su respuesta con sus diferentes razones. La respuesta suya en la plataforma, donde dice entregas, usted tiene que entregar ahí donde dice entregas, la plataforma sería, serían 300 palabras que usted debe ingresar allí, como mínimo, 300 palabras como mínimo, que eso es media hoja, media página más o menos. Y responderle a 2 compañeros, es decir, que usted tiene que mirar qué ha contestado sus compañeros y responderle a los 2 compañeros, cada uno, mínimo 50 palabras a cada compañero. Sí, 50 palabras a cada uno de los compañeros. Es decir, que si usted contesta 300 palabras en la respuesta a esta pregunta en el foro, entonces ya tiene 30 puntos. Si contesta a un compañero mínimo 50 palabras, ya hay 40 puntos y otros 50 a otro compañero, entonces tenía los otros 10 puntos para los 50 puntos. ¿Sí? Si usted nomás responde a un compañero, pues entonces recibirá los 10 puntos y lo que usted haya respondido aquí de la pregunta, o sea, para 40 puntos. Mi hermana Lidia, tenga la bondad, nos cuenta. Gracias, profe. Es que no me queda claro acerca de la pregunta de si es cierto o no es cierto que la Biblia contiene un gran número de contradicciones. ¿No interesa de la contradicción de la que yo hable o está relacionado con algún punto específico? No, es que la pregunta es si una persona no cristiana se acerca y le dice, ¿no es cierto que la Biblia contiene un gran número de contradicciones? ¿Usted qué le respondería? Cuando una persona no cristiana se acerca a hacerle la pregunta, le dice, ¿no es cierto que la Biblia tiene un gran número de contradicciones? Entonces, en ese caso, ¿qué respondería usted? ¿Cómo le respondería a esa persona no cristiana? ¿Sí? Entonces, recuerde que en este punto, en la respuesta de sus 300 palabras, usted debe responder con argumentos. Comienza con el argumento más débil hacia el argumento más irrefutable, si lo está, si lo hay, ¿cierto? Diferente clase de argumentos, dejan los más pesados para el final. Al menos refutable. Del más débil al menos refutable. Al irrefutable, ¿sí? Hasta el irrefutable, ¿cierto? Ese sería el del débil al fuerte, en ese caso los argumentos, y los plantea de la mejor manera. Cada argumento puede ser cada argumento puede ser un párrafo. Usted puede tener 3, 4 argumentos y cada uno es un párrafo, lo explica muy bien y ahí ya hay 300 palabras realmente. ¿Sí? Un buen párrafo podría tener alrededor de unas 100 palabras, más o menos, entre 100, 200 palabras, dependiendo. Entonces usted con unos 3 párrafos bien buenos, entonces ya tendría 3
300 palabras. Y bueno, usted revisa de todos modos que estén las palabras como mínimo y que sus argumentos sean buenos frente a eso, ¿no? No estoy diciendo que usted va a responder perfectamente, probablemente algunas cosas pueden fallar, pero lo importante es que empezamos a hacer apologética cuando alguien nos está preguntando cosas de afuera, que es lo importante, es cómo empezamos a argumentar. Tengan en cuenta, cuidado con algunas de las falacias que de pronto podemos mencionar. A veces se nos presentan falacias y nos es muy fácil colocarlas porque como que pareciera que ayudará más rápido el argumento y resulta que nos pueden debilitar el argumento. Entonces, un poquito de cuidado con algunas cosas de esas de las falacias para no embarrarla tanto. ¿Listo? No sé si hay una pregunta respecto a este punto. Yo creo que todos ustedes han hecho estos foros, ¿no? Esta clase de foros donde ustedes entran ahí a la plataforma y empiezan a responder a los compañeros. Entonces, en este caso, recomiendo, por favor, que hoy estamos a jueves, ojalá de aquí al domingo a lunes hayan respondido las 300 palabras para que después puedan responderle rápidamente a los otros compañeros. Si todos dejan para el final, entonces después no alcanzarán a responder a los demás compañeros. Esto sería la idea. Levantó la mano Daniel. No, señor, era contestando que sí, lo de los foros. Ah, bueno, perfecto, listo. Bueno, muchísimas gracias entonces porque ya revisamos acá y está todo el día, parece ser entendible, ¿listo? Entonces vamos a comenzar bueno, esta parte y, perdónenme, y aquí en esta parte entonces están 3 lecturas que hicimos, hay 3 lecturas que hicimos aquí, está el foro, sería la 4ª actividad, que es esta, y una 5ª actividad es el parcial que tendremos, ¿listo? Entonces, en este caso, el parcial lo podríamos estar haciendo entonces el próximo jueves sin ningún problema. ¿Sí? Para que de todos modos tengan tiempito de revisar notas. Yo voy a subir de todos modos algunos datos que no he colocado acá, pero que ustedes pues son ayudas y apoyos, y voy a subirlos para que los tengan en cuenta y puedan revisar algunas de esas cositas para el parcial del próximo jueves. Y ahí concluiríamos realmente lo que es este primer corte. ¿Listo? ¿Mis hermanos? ¿Queda claro todo? Sí. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar entonces hoy acerca Profe, de lo que es. Profe, disculpe, es que no me quería funcionar el micrófono. Una pregunta. Sí, Germán. Bueno, el trabajo del libro Dios no está muerto está para el domingo. Sí. ¿El foro para cuándo? Hoy en 8 días. Ah, de hoy en 8 días. Sí. O sea, para el jueves. Lo coloqué hoy y son pues 8 días para que ustedes puedan responder al foro y pues, de apoyo y ayuda en esa labor. Bueno, y la de la otra lectura, o sea, ¿para cuándo? La otra lectura, la tercera lectura. Ya, es que en este momento, por ejemplo, solamente tenemos la lectura 2, ya la entregaron. Sí, sí, La señor. lectura 1 ya está puesta, que era del libro Apologética, herramientas valiosas para la defensa de la fe, de Norman Geisler, que Sí, fue la señor. primera lectura. Después fue 8 páginas del libro La Apologética, Principios Básicos, de John Frank. Ya lo hicieron también ustedes. Y la tercera lectura es esta que estamos hablando de Dios no está muerto. Ah, ok, listo, profe. Esa es la tercera lectura. Y ya no hay más lecturas. Son 3 lecturas en el corte, son 3 lecturas. Un foro y un parcial en este corte. Este libro de Dios no está muerto, ¿es todo el libro? No. Ahí en la parte donde coloqué en la plataforma, aquí en la parte donde coloqué la plataforma, esa es la lectura que yo coloqué aquí. Y aquí en la parte de abajo, aquí está lo que hay que leer, que son 8 páginas en Word. Sí, son 8 páginas en Word. Aquí está, lo pueden descargar aquí, ahí está el link, ahí lo pueden descargar.
Ah, ¿Listo? ok, De listo. todos modos, Wilson tiene el libro y Wilson lo va a compartir en el grupo pues para que todos puedan tener el libro completo, que también es de bendición poder completar el libro ahí. Es una gran Listo, ayuda, bro. ¿listo? Ok, muchas gracias. Vale. La verdad es que quede claro ahí el asunto. Perfecto. Entonces, y faltaría además el parcial. El parcial sería para hoy en 8 días, para que quede todo allí. ¿Bien? Bueno. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y oramos para comenzar después de estos avisos publicitarios de la parroquia. Vamos a orar. Voy a pedir el favor, a ver, una mujer, ¿dónde está por acá una mujer? Hermana Lidia, tenga la bondad, ora. Su merced que la veo de primeras ahí en la finalista. Ora para comenzar la clase. Bueno. Padre Santo, Señor, gracias te damos, Señor, por esta tarde, por el día que nos has regalado, por los aciertos, las vicisitudes, la labor, Señor, de este día. Gracias, Santo de Israel, por este tiempo de estudio, Señor, que nos permites. Colocamos o coloco, Señor, en tu presencia, Señor, a nuestro profesor. Coloco también a cada uno de mis compañeros. Me coloco delante de ti, Señor, para que tú nos des, Señor, la sabiduría, el conocimiento, Señor, que comprendamos la ciencia de tu palabra, Santo de Israel. Danos también el discernimiento, Señor, para poder actuar, Señor, hacer como a ti te place, Señor, para que este estudio, Señor, sea solamente para adorar tu nombre, para exaltarte a ti, Santo de Israel. Que esta formación que nos estás permitiendo, Señor, sea para gloria de tu nombre, Señor. Gracias te doy, precioso mío, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, Padre. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, mi hermanita Lidia, muy amable. Perdón un momentico, voy a acá acomodar unas cositas para poder bajar aquí una labor. Bien, mis hermanos. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es un poco la apologética y la apologética y el evangelismo. Y permíteme un momentico, mis hermanos, porque yo creo que... Un segundito, mis hermanos, yo pongo aquí algo para poder tenerla con las diapositivas. Y ya, mira, bueno, entonces, tiene que ir muy ligado definitivamente lo que es el evangelismo con la apologética. Es muy difícil que nosotros simplemente hagamos evangelismo sin tener en cuenta la apologética. Yo creo que es casi imposible. Necesitamos realmente tener ese acercamiento de tener los dos al tiempo, apologética y evangelismo, para poder hacer una labor completa y bien veraz. Evangelismo solo simplemente es tratar de llevar a la gente a la fuerza desde nuestro deseo de corazón, lógicamente, que sean salvos, ¿cierto? Pero hacer apologética sola es tratar de llevarlos a punta solamente de argumentos y un poco del espíritu. Entonces creo que no podemos hacer cada una por aparte. Necesitamos definitivamente incluirlas, tener las dos para hacer un trabajo mucho más ameno y que nos dé el resultado que realmente estamos esperando. Segundito, mis hermanos, yo entré por acá para poder ingresar ahora hacia aquí y poder mezclar las diapositivas por acá. Disculpen un minutico, mis hermanos. A ver si me deja cargar acá el asunto. Segundo, mi hermano, que ya estoy acá descargando aquí las diapositivas para poderlas mostrar. Trabajar con ellas un poco mejor. Listo. Ahora sí. Bien, vamos a mirar el texto
para arrancar un texto que me parece importante, que es 2 Corintios 10:5, texto que nos hace una invitación el apóstol Pablo a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es importante tener en cuenta este texto porque el apóstol Pablo nos está mencionando que el enemigo va a levantar argumentos, claro, a través de la gente, argumentos para atacar al cristianismo, argumentos para atacar todo lo que tiene que ver con la Biblia, con Cristo, con Dios, con nuestras creencias como tal. Y el trabajo del apóstol Pablo es que nosotros podamos aprender lo que más podamos a derribar los argumentos, pero para derribar argumentos necesito conocer los argumentos que tienen que estar al frente mío y cómo poder bajar esos argumentos para poder llevarle el evangelio. Normalmente la gente no viene al evangelio porque tiene ciertos argumentos, ya sean argumentos válidos o argumentos falsos, pero tienen argumentos para no llegar, ¿cierto? Argumentos como, por ejemplo, no, es que toda mi familia es católica y he sido católico toda la vida, entonces para cambiar de religión mejor me quedo donde estoy. Ese sería un argumento. Otro argumento la gente coloca, no, es que la iglesia está llena de hipócritas, ¿a qué voy yo allá? ¿Cierto? Otro argumento que puede colocar, no, pero es que yo asistí a una iglesia y no volví porque es que soy el pastor por allá y su deshizo, eso mejor no asistir por allá. Son argumentos que tiene la gente, ¿no? O tal vez el argumento de, no, pero es que, pues, a que voy por allá si la Biblia de todos modos fue hecha por hombres y eso lo que nos van a enseñar son cosas de hombres, que es probable que lo haya, ¿no? O probablemente haya más argumentos más fuertes, como por ejemplo, ¿a qué voy yo si Dios no existe? ¿Sí? Si el cristianismo es falso, directamente pueden mencionar eso. Si ustedes están siguiendo una mentira. ¿A qué voy a la iglesia si la Biblia está llena de contradicciones? Entonces, ¿qué me van a enseñar de eso? Y probablemente todos esos argumentos que hay, muchas veces nosotros no le ponemos atención a lo que la gente está diciendo, sino que simplemente queremos partir desde nosotros. Cuando usted comparte el evangelio, usted parte desde su punto de vista, desde lo que usted cree que el otro necesita para aprender, ¿sí? Y muy poco escuchamos lo que el otro está diciendo o el punto de vista que tiene, sus argumentos. Y entonces, como no escuchamos argumentos, entonces venimos hablándole de cosas que de pronto él no quería escuchar, pero pues, le lanzamos lo que queríamos. Sin embargo, él sigue con su muro al frente de nosotros y nosotros simplemente pegándole al muro sin poder derribar absolutamente nada porque no conocemos los argumentos que tiene la persona. Entonces, desde mi punto de vista, me parece mejor que es más importante que no, aunque sabemos que necesita la persona, lógicamente, pero es más importante que nosotros escuchemos el argumento que tiene la otra persona, que sepamos qué es lo que está diciendo y que nosotros, por un momento, reflexionemos en cada parte del argumento que está presentando, mirando sus aciertos del argumento, también mirando lo falso del argumento para poder derribar su argumento. Mire, una persona hasta que no se le derribe su argumento no es tan fácil que venga a conocer de Dios. Hasta que no se derribe su argumento no es fácil que venga a conocer de Dios, porque el argumento que tiene es el escudo que está manejando para evitar conocer y aceptar lo que nosotros estamos planteando. Entonces, hay que arrancar conociendo el argumento del otro, reflexionando sobre ese argumento para poder empezar a trabajar en lo que queremos. ¿Sí? Es decir, colocando un ejemplo, si nosotros vamos por el camino con las manos llenas y ocupadas, siempre teniendo alguna mano, y encontramos en el camino algo que puede ser interesante, valioso, bueno, pues no lo podemos coger mientras no soltemos lo que tenemos en la mano. Entonces, cuando yo veo que lo que está allá es más importante, ¿cierto? Todo eso, entonces yo necesito soltar eso para poder coger aquello que está allá. Y normalmente la gente necesita soltar todos sus argumentos para poder coger aquello que está allá al frente, que es el evangelio. Pero necesitan zafar los argumentos de sus manos, quitarlos para poder tener libres sus manos y coger ahora sí la verdad de Dios. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces el evangelismo es el proceso mediante el cual
el creyente predica el mensaje del evangelio de su prójimo. ¿Me puede dar viendo si está grabando? ¿Me está preguntando, perdón? Bueno, entonces, el evangelio es el proceso mediante el cual el creyente predica el mensaje del evangelio de su prójimo. La palabra evangelio, que me imagino ustedes ya han entrado un poquitico lo que significa dentro del griego, en sí significa al final buenas noticias, en nuestro español. Esto es que a pesar de que eres pecador, soy pecador, somos pecadores, estás destinado a la justa condenación de Dios. Dios, Él ha provisto salvación a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Exactamente este es el evangelio que Dios quiere que prediquemos. ¿Sí? Este es básicamente lo que quiere que prediquemos, y este es el evangelio que hay que enseñar a la gente. Bien, si ese es el evangelio que hay que enseñar a la gente, entonces, ¿qué es evangelizar? Arranquemos pensando en la palabra evangelizar. Significa predicar el evangelio. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dice Marcos, que él vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: arrepentidos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Entonces es una invitación a un arrepentimiento y a creer en el evangelio, que eso fue lo que el Señor Jesús arrancó diciendo cuando comienza su ministerio. Claro, eso no es todo, no es simplemente decirle a la gente: arrepiéntese y creen en el evangelio. La gente va a decir: bueno, ¿qué es el evangelio? Entonces, digamos que lo que expresa Jesús de ahí en adelante, es necesario comunicar el mensaje del evangelio explicando la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? ¿Cierto? ¿Qué significa que el reino de Dios se ha acercado? ¿Por qué debe arrepentirse la persona? ¿Y qué es lo que debe creer con respecto al mensaje del evangelio? Ese es el trabajo que tenemos que hacer cuando estamos presentando el evangelio. ¿Sí? Así es que el evangelio es algo que debemos presentar a la gente, debemos conocer muy bien el evangelio, debemos saber muy bien los puntos importantes para hablar del evangelio a la gente. Creo que es lo más importante. En este punto hay varias formas de presentar el evangelio. Algunos usan el libro de Romanos para presentar el evangelio y toman 4 o 5 versículos de Romanos que tienen un orden específico muy coherente para poder llevar a la persona a Cristo. Otros prefieren usar el libro de Juan para presentar el evangelio de Cristo. Yo personalmente uso más el evangelio de Juan. Me gusta el estilo del evangelio de Juan para presentar a Cristo cuando tengo la oportunidad con una persona. Y otros presentan, por ejemplo, bueno, yo voy a hablarles sobre las 4 leyes espirituales. Y arrancan hablando de las 4 leyes espirituales y presentan el evangelio usando ese método. Así es que vamos a tener varios métodos para enseñar el evangelio, pero el evangelio es exactamente el mismo. Es dar la buena noticia de qué fue lo que hizo Cristo y por qué lo hizo por mí, quién soy yo y qué recibo yo, o qué resultado hay para mí si yo acepto ese evangelio, esa buena noticia. Básicamente en eso consiste el evangelio. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer todo el tiempo en su predicación, lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, y lo que han venido haciendo muchos evangelistas en el camino. Hasta aquí creo que todo eso es normal para nosotros y lo comprendemos completamente. Pero el proceso es importante. Todo el proceso de predicación del evangelio, lo que llamamos comúnmente evangelismo, debe hacerse contando con la herramienta de la apologética. Porque el hombre ha sido diseñado por Dios para usar su entendimiento, para mover su voluntad y externar los sentimientos. Normalmente, nosotros hemos entendido que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El hecho de que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza nos da a indicar que hay algo que nos puede relacionar, hay algo que nos puede relacionar con Dios. Por eso la Biblia menciona que nos ha hecho a imagen y semejanza. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que nos hace imagen y semejanza de Dios? Bueno, podríamos mencionar unas 4 o 5 aspectos que nos permiten reconocer la imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, Dios nos hizo seres racionales. Dios es racional, nos hace seres racionales.
Dios es moralmente correcto, por así llamarlo. O sea, maneja una moral y nos ha hecho seres morales. Tenemos una moralidad y conocemos lo que es bueno. Por ende, también reconocemos también lo que es malo. Dios es un ser sociable y nos ha hecho seres sociables. Dios vive, el Padre y el Espíritu Santo, en una completa relación continua. Nosotros hemos sido hechos también para vivir en relación. Ninguno de nosotros puede vivir absolutamente solo. Necesita de alguien para vivir, de otra persona como mínimo para poder vivir. Así es que somos seres en relación. Podríamos mencionar también que Dios es un Dios que se comunica. Eso estaría en parte dentro del área racional. Y nos ha hecho también seres comunicables, que podemos hablar y escuchar para poder manejar una buena comunicación. Pero también Dios es un ser espiritual y nos ha hecho espirituales. Eso podríamos mencionar que hace que nosotros tengamos imagen y semejanza de Dios. El hecho de que Dios es un ser espiritual y me haya hecho ser espiritual también, es para tener una comunicación con nosotros. Y la comunicación que va a tener con nosotros es a través del Espíritu Santo. La comunicación es de su espíritu frente a nuestro espíritu. Y la obra que hace Dios, a través del Espíritu Santo, es guiar a Cristo en todo aspecto, porque es la revelación y manifestación directa del Padre. Es el Espíritu Santo el que revela a Cristo. Pero también es el Espíritu Santo el que revela a Cristo en la palabra de Dios. De esa manera, ahora el Espíritu Santo actúa en nosotros para que podamos tener una relación directa con la palabra de Dios y con Cristo. Así entramos en una relación. Como nos ha hecho ser racionales, nosotros somos personas que necesitamos comprender lo que nos están diciendo. Normalmente lo razonamos, en su mayoría de veces todas las cosas, y cuando nos llega el Evangelio también, como Dios nos ha hecho seres espirituales y racionales, nosotros razonamos el Evangelio, razonamos la Escritura y miramos si es lógico y coherente lo que está en la Escritura para poder creer. Por tal motivo, es aquí donde entra la apologética dentro del evangelismo. Porque cuando presentamos el evangelismo, lo tenemos que hacer de una forma tan coherente, tan lógica, que cuando compartamos el evangelio a otra persona, la otra persona lo pueda entender fácilmente aquí en su mente, y luego lo que comprende en su mente lo va a llevar a que su voluntad tome una decisión frente a lo que ha comprendido. Cuando la persona toma una decisión frente a lo que ha comprendido, entonces su vida, incluyendo sentimientos, emociones y todo, se van a activar a favor o en contra, depende de la decisión que hayan tomado frente a la noticia que le hemos dado. Pero principalmente necesitamos tocar la mente de la persona, que la persona comprenda el mensaje para poder llegar al fondo y realmente se pueda concretar un evangelismo completo y propio. ¿Cuál es el orden cuando estamos haciendo el evangelismo? El orden, en primer lugar, hay que llegar al intelecto, que es lo que estoy mencionando ahorita, ¿sí? Llegamos al intelecto para que el hombre pueda creer el mensaje del evangelio. Primero debe comprender. Porque cuando uno no comprende algo, cuando uno de pronto le explican algo y uno definitivamente no cogió la idea, no comprendió la idea principal, no conoció los argumentos, entonces uno ya no le pone como mucha importancia a esa área, porque pues yo no lo comprendí, entonces no me llamó la atención. ¿Sí? Es decir, una persona se le explica de cualquier área, digamos de música, un ejemplo, se le explica de música, y la persona le explican durante una semana varias cosas de música, pero dicen, no, yo definitivamente ni fa, ni sol, ni la, ni nada de eso.
no cogió nada. Entonces la persona, cuando se va a enfrentar a la música, como no ha comprendido muy bien cómo es el asunto de acordes y el manejo de los ritmos y muchas cosas, pues entonces va a perder el interés por la música. Por eso es que varias personas en algunos, no siempre, pero en algunos casos, varias personas intentan aprender guitarra, intentan aprender piano y arrancan. Y al principio les parece chévere, como, uy, qué chévere tocar todo esto, pero cuando es la hora de la teoría, les parece como muy complicado tocar la teoría. Y no se comprenden algunos conceptos que deberían tener claros. Por eso cuando vamos al instrumento, entonces no podemos interpretarlo porque no manejamos muy bien ciertas ideas que deberíamos tenerlas más claras. De esta manera la gente dice, no, yo prefiero dejar la guitarra a un lado. Pero cuando yo comprendo de pronto un poco acerca de la música, conozco qué son los bemoles, conozco qué son, digamos, en el teclado, las teclas blancas, las teclas negras, cuando yo conozco qué es un acorde, qué es una octava, cuando yo conozco las notas y todo eso, y sé cómo se debe manejar si comienza una canción por do, yo sé que debo tocar también ciertas otras notas que podrían ser las más comunes para tocar y todo esto. Entonces, de esta manera, si lo he comprendido, va a ser mucho más fácil que yo me apasione por el instrumento y va a ser mucho más rápido que el va a presentar, porque lo he comprendido. Por eso es importante que la gente comprenda el evangelio. Cuando la gente comprende el evangelio, es mucho más rápido que la gente lo va a aceptar y la gente va a vivir en el evangelio. Hay mucha gente que está en la iglesia pero no ha comprendido el evangelio. Y están en la iglesia, no han comprendido el evangelio, están ahí. Y es por eso que cuando vienen momentos difíciles y todo, pues como no han comprendido realmente el evangelio, pues dejan el evangelio y siguen su vida normal. O probablemente están en la iglesia viviendo con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, y viven así porque no han comprendido muy bien el evangelio. Pero cuando una persona comprende realmente el evangelio, sabe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues la persona inmediatamente toma una decisión de qué va a hacer con su vida frente a este evangelio. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tocar la parte del intelecto, y ahí es donde necesitamos lo que llamamos apologética. Segundo lugar, después de que hemos tocado la parte del intelecto, entonces vamos a tocar la parte de la voluntad. Solo comprendiendo el evangelio, el hombre podrá mover su voluntad a creer realmente. Y lógicamente que después de esto, entonces, ya viendo que los sentimientos, las emociones, solo creyendo fluirán de la persona sus emociones de gozo al experimentar esta nueva vida o esta nueva realidad en Cristo. Así es que cuando una persona comienza al revés, me parece importante cuando a veces de pronto pudiéramos cambiar el orden. Y si cambiamos el orden y lo hacemos a la inversa y comenzamos por las emociones, pues vamos a ver que las personas tendrán una conducta pasajera basada en el disfrute irracional del momento. Pero como no tienen una profundidad en su convicción, entonces no tienen la duración esperada. ¿Sí? Lo cierto es que las personas muchas veces se manejan más por sus sentimientos que por sus emociones. Las personas arrancan más en sus sentimientos porque les parece mucho más importante el sentimiento. Hace 8 días, o más bien creo que fue el viernes, sí, creo que fue el viernes, creo que hablamos, y yo les comentaba acerca de lo que las encuestas Gallup estaban mencionando en 1980 acerca del cristianismo, de la religión, todo este asunto. Y lo que estaban mencionando era que vivimos en un tiempo donde el avivamiento es más un avivamiento de emociones. Es decir, la gente está motivada en la iglesia por las emociones, hablando de la iglesia en general, sobre todo la cristiana, ¿no? Entonces, o metiéndonos dentro del punto de vista de la cristiana, que es donde nos interesa. Entonces, la mayor parte de la gente está, o bueno, no puede ser que la mayor parte de gente, porque eso sería una falacia. Parte de la gente que asiste a las iglesias se mueve más por las emociones, porque su vida comenzó más por la emoción que por el intelecto. Entonces, cuando comienzan por la emoción, su vida pues maneja una conducta un poco pasajera, y si algo no le gusta a la iglesia, es probable que se mueva mucho más fácil. ¿Sí? Es por eso que también al mismo tiempo, cuando las personas se dejan llevar más por las emociones, encontramos que probablemente la gente en la iglesia tiende a vivir doble vida, una vida en la iglesia y otra vida afuera, y empiezan a separar lo que es lo secular de lo espiritual, y esto puede causar un poco de conflicto porque al separar lo que es lo secular del espiritual empezamos a tener problemas.
y decimos, no, es que una cosa es mi vida privada y otra cosa es mi vida así ya, en público. Y entonces empezamos a diferenciar uno de lo otro. Y se nos olvida que somos seres integrales y que todo lo que está a nuestro alrededor nos hace ser únicos como tal. Así es que al vivir en un mundo de emociones, entonces no es tan entendible el mensaje. Y cuando no es tan entendible el mensaje, pues mi profundidad espiritual no va a avanzar. Por eso en algún momento se ha escuchado mencionar que el cristianismo en Latinoamérica es un cristianismo que es más superficial a lo largo y ancho, ¿sí? Pero con muy poca profundidad, porque la gente no ha comprendido muy bien el evangelio, entonces no hay profundidad, no hay raíces, y la raíz es lo que sostiene un árbol como tal. Entonces, si no hay una raíz profunda, el cristiano se va a dejar mover fácilmente por cualquier cosa que venga en el camino. Y si se llega a presentar probablemente un movimiento diferente, alguien que venga con una enseñanza distinta, pues es mucho más fácil que se dejen llevar por una enseñanza diferente. Es lo que Pablo le decía a los Gálatas: yo les enseñé a ustedes todo esto, ¿cómo es posible que a la vuelta vengo a verlos a ustedes y ahora resulta que no? Que se fueron detrás del hermano fulano de tal, que se fueron detrás de este otro movimiento, que se fueron a otra vez a circuncidarse. ¿Qué pasó con eso? Pablo dice, ¿qué pasó? Ustedes crecieron todo a lo largo, pero de profundidad no echaron raíces y se dejaron mover por cualquier viento de doctrina. Y uno de los problemas que estaba viendo Pablo en su tiempo era que habían muchas doctrinas que iban y venían, y si ellos no tenían raíz con profundidad en el evangelio, no comprendían lo que estaba diciendo la escritura, entonces se iban a mover mucho más fácil. Alguien mencionó, que no me acuerdo quién fue que nos mencionó realmente, pero mencionó que los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas del séptimo día, en cierta manera, nace por el mal entendimiento de la palabra. Porque no se comprendió bien el evangelio, no se comprendió bien la palabra, y terminan esos movimientos otra vez saliendo a flote. A partir de 1844 de para acá empiezan a venir ese brote de nuevos movimientos con una nueva forma de evangelio, por así llamarlo. Pero básicamente es porque no se ha trabajado aquí en la cabeza de las personas para que pueda llegar a su corazón, ¿no? Y de su corazón pueda llevarse a la práctica como tal. Así es que cuando hacemos el proceso a la inversa y arrancamos desde las emociones, normalmente va a ser mucho más difícil que la gente se mantenga en el evangelio. ¿Hasta aquí es como entendible lo que estoy diciendo? A ver, Daniel, cuénteme. Profe, partiendo de eso, ¿cuál sería la mejor forma de evangelizar para que haya un resultado más congruente con las cosas, con lo que su mesa nos está explicando? Pues algunas pautas para tener en cuenta para evangelizar es escuchar a la persona que está afuera con sus argumentos. O sea, hay que escuchar el argumento ¿por qué no creen en el evangelio? O sea, ¿por qué no creen en Dios? ¿Por qué no vienen a la iglesia? Escuchar un poquitico qué es lo que está diciendo. Antes de fulminarlo contra la pared con un bibliazo, ¿no? Que a veces hacemos eso con la gente. Entonces, antes de hablar cualquier cosa, escuchemos a la gente. ¿Qué están pensando? ¿Qué argumentos tienen? ¿Cierto? Después de que yo escuche sus argumentos, yo debo mirar cómo puedo derribar los argumentos de una manera amorosa, ¿no? Se supone que vamos a ganar a la persona, no es para pelear con la persona, no tenemos por qué agarrarnos con ellos en cuanto, es que usted cree esto, pero es que no es así. No, vamos a hacerlo de una manera amorosa. Y nos acercamos a la persona, le decimos, mire, es que yo estaba pensando en la forma como usted estaba diciéndome que días que es que usted no va a la iglesia porque usted dice que en la Biblia hay contradicciones, y usted pues le parece que eso es como más de personas que la Biblia la escribió solamente humanos y Dios no tuvo nada que ver ahí. Y yo me quedé pensando en eso. Entonces yo venía a compartirle pues este punto de vista, a ver usted qué le parece. Y el punto de vista que usted va a hacer es bajarle los argumentos a esa persona, ¿sí? Empezar a agregar los argumentos y usted presenta su punto de vista. Después de que usted presente su punto de vista, usted dice, ve por qué el evangelio es tan verdadero, ve por qué la Biblia es tan real y verdadera, ve por qué la Biblia tiene argumentos reales para poder creer en ella. Por tal motivo quiero invitarle, y ahí arrancamos con el evangelio.
¿sí? Es ahí donde podemos arrancar con el evangelismo y empezamos a hablar. Ya podemos usar el método que queramos, y las 4 leyes espirituales, el evangelio de Juan, si cogemos el libro de Romanos para hablar de Cristo, o cualquier otro método que usted tenga. Usted puede usar hasta su testimonio para hablar de Cristo. Los métodos pueden ser variados, ¿sí? Pero que tengamos al menos un método que podamos manejar bien, o unos 2 métodos que manejemos bien, porque no todo el mundo va a aceptar el mismo método. Hay gente que es muy buena con un método, pero hay otros que prefieren otro método. Entonces, eso es como los estudiantes, ¿no? Hay estudiantes que aprenden más de una manera y hay otros estudiantes que aprenden más de otra manera. Entonces hay que tener como las opciones con las personas para poder dar la oportunidad a cómo la van a aprender más. Y entonces así ya llevamos el evangelio, y ahí el evangelio, entonces sí tenemos que llevar una coherencia con el evangelio para que la persona lo aprenda. Es mucho mejor hacer un trabajo inductivo con la persona, o sea, llevarlo a que la persona misma comprenda el evangelio. Es decir, lo pongo a leer el evangelio, por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado el proyecto Felipe. No sé si lo han escuchado el proyecto Felipe. Tal vez sí, tal vez no, pero no lo sé si lo han escuchado, ¿no? El proyecto Felipe se basa en Juan. Y básicamente le va a mostrar algunos textos a la persona. Después de que le digamos a la persona, mire, es que la verdad está en la Biblia, y ya después de bajarle los argumentos y todo eso, entonces nosotros le presentamos aquí el evangelio, ¿sí? Y arranca con Juan mostrándole el ABCD que podemos encontrar, ¿cierto? El A de amor, y arrancamos con Juan 3:16, ¿cierto? El B de que hay una barrera, y le mostramos Juan 1:29. ¿Sí? La barrera es el pecado, ¿sí? En este caso. El C, le mostramos el camino a seguir, ¿cierto? Podría ser Juan 14:6, podríamos usar el camino que es a seguir para poder a tener vida eterna y tener relación con el Padre en un caso como este, ¿no? Y también pues, hay otros textos que podemos usar ahí, pero después le mostramos el D, que es la decisión que debe tomar la persona. Debe decidir frente al evangelio que estamos presentando, y llevar a la persona a que decida, y mostrarle al final pues una E, que es la esperanza. Creo que es una manera fácil de mostrarle el evangelio a la persona, pero entonces le damos el versículo, le dejamos que lo lea, y cada vez que va leyendo el versículo le vamos haciendo preguntas acerca del versículo para que él mismo las conteste, y él mismo va llegando a la conclusión que deberíamos tener. Él mismo tiene que llegar a la conclusión del trabajo del que estamos haciendo. O sea, yo no debo darle una conclusión, sino que la persona misma debe llegar a la conclusión a base de preguntas que yo le voy haciendo del texto. ¿Sí? Sería una manera muy agradable, porque la persona termina creyéndolo por sí mismo, no siendo llevado a bibliazo, sino que ella misma lo va comprendiendo. ¿Sí, Daniel? Vale, profe, sí. Bien. Entonces, ¿hasta aquí está claro lo que hemos venido comentando? ¿Sí? Bueno. Bueno, les iba a preguntar un momento acerca del proyecto Felipe. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o ninguno ha escuchado el proyecto Felipe. ¿Quién escucha el proyecto Felipe? Que conoce el proyecto Felipe. Levante su manito ahí, coloque ahí en el chat, la manito arriba diciendo sí conozco el proyecto Felipe. Ninguno. Mercedes lo conoce. Bien. ¿Nadie más lo conoce el proyecto Felipe? Sí, profe. Henry, sí. Yo también por ahí lo he. Lo oído, pero no lo manejan bien, vale, listo, pero tiene idea de que trata bien, listo. El proyecto Felipe entonces es una forma de evangelizar muy sencilla, inductiva, que nos lleva realmente a conocer al Señor de una manera sencilla realmente. Claro, tenemos que partir de la base de que le hemos bajado los argumentos a las personas y le hemos mostrado que la palabra es la verdad. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer primero un poco de apologética para llevarlo a la palabra, para que la persona que es sin base puede aceptar que la Biblia es la verdad, y a partir de ahí arrancamos. Bien,
Listo, mis hermanos. Voy a pedirles el favor que nos estiremos 5 minuticos. Son las 7:10. Estiremos hasta las 7:15 y a las 7:15 volvemos y retomamos la última partecita. Estírense, por favor. Gracias, profe. Yo puedo. Ah, sí. Milagro Entonces de sí, verlo en clase. ¿cierto? Han habido muchas cosas. Eh, entonces, si veo el mensaje que nos envié, sí. ¿Sí es para eso? Sí, esas son las únicas que hay que leer para ese informe. Ya pues, porque ese estaba como larguito, ¿no? Entonces, vamos bien. Bien, mis hermanitos. Volvamos aquí, por favor, nuevamente. Eso es. Entonces, ¿qué es lo importante entonces aquí en este punto? La fe tiene 3 aspectos.
Uno es conocer, asentir y confiar. A través de la historia de la iglesia, los teólogos han expresado 3 aspectos de la fe. Uno, la noticia, ¿cierto? Que tiene que ver con conocimiento, ¿sí? El ascensus, que tiene que ver con asentimiento, y la fiducia, que tiene que ver con la confianza. Entonces, si ustedes notan, aquí en la primera parte, cuando hablamos del conocimiento, nosotros estamos mencionando la importancia de la razón. Hay que tocar la razón, la mente de la persona para que pueda comprender. Cuando la persona comprende, entonces ahora pasa al asentimiento, que es la voluntad. Y luego pasa a la emoción, al sentimiento, que es donde viene la confianza real. ¿Sí? O sea, para que una persona llegue a esta parte que es la confianza, que de por sí la confianza es la fe plena, entonces necesita haber pasado por comprender a quién está, se me fue aquel, por comprender, por tener el conocimiento, por llegar a su voluntad, tocar su voluntad, y entonces terminar con fe. ¿Cómo podemos nosotros tener fe? Pablo menciona en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Es lo que nos menciona Romanos 10:17. Es decir, que la fe no viene por cuestión de emociones, la fe no viene porque es que el lugar donde yo estoy muy bonito, la fe no viene porque simplemente pues mi familia es cristiana, sino que la fe viene porque realmente yo escucho la palabra de Dios, la comprendo, esa palabra viene a mí, la comprendo, y entonces ahí es donde empieza la labor en mi vida. Yo le contaba aquí ahorita al compañero Wilson que pues yo nací en una iglesia, yo nací en una familia cristiana, donde todo el tiempo toda la gente estaba yendo a la iglesia, y pues para mí era mi mundo, cuando ir a la iglesia. Y durante mucho tiempo yo asistí a la iglesia, hasta la adolescencia asistí a la iglesia, y estaba en la iglesia, metido en la iglesia, pero no tenía un conocimiento pleno, aunque conocía muchos textos bíblicos. Porque cuando estábamos pequeños, mira, memoria ese versículo, y la profe nos enseñaba una cosa, la profe de dominicana nos enseñaba una cosa, por acá la otra, y entonces uno aprendía muchas cosas, y tenía muchas cosas aquí en la cabeza, pero no tenía un conocimiento real de Dios. No había un acercamiento a Dios, no habíamos comprendido, o no había comprendido realmente la obra de Dios que hizo en la cruz del Calvario para salvarme como tal. O sea, el evangelio como tal no lo conocía. Conocía algunos aspectos, manejaba muy bien la Biblia, sabía dónde queda Oseas, dónde queda Judas, sabía muy bien de eso, pero no tenía un conocimiento de Dios. Fue hasta que llegué a una edad de 19 años cuando yo comprendí, dije, entendí el mensaje de Dios. Y esto es lo que yo quiero, y me siento aquí en esto, y tomo mi decisión, y pongo mi confianza en Dios, y ahí en adelante. Pero tuve que el evangelio llegar aquí, y tocarme aquí desde esa parte para que pudiera bajar. Y no sé si a todos les pasa lo mismo, que probablemente creyeron el evangelio hasta que no entendieron bien el evangelio, no se sintieron seguros de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Por eso es importante que tengamos en cuenta los 3 aspectos de la fe. Y por ahí tiene que pasar, hermano, por ahí tiene que pasar, por esos 3 aspectos, tiene que pasar la palabra de Dios para llegar a nuestras vidas y hacernos una nueva persona como tal. Necesitamos dar un evangelio completo. El punto es que debemos comunicar el mensaje del evangelio, la noticia, el conocimiento, de manera clara, ordenada, completa, de forma tal que el oyente o la persona que nos está escuchando alcance realmente a comprender y a sentarse y decir, sí, comprendo, y en mi voluntad quiero tomar una decisión frente al conocimiento que tengo. Porque es que su intelecto, el intelecto de la persona está bien informado y le hace sentido lo que está oyendo, comprende lo que está oyendo y dice, sí, esto lo entiendo, ahora sí lo comprendo perfectamente. Pero de ahí
a mover su voluntad para arrepentirse y entregar su vida a Cristo, tenemos claro lógicamente que también está la obra del Espíritu Santo, que es el que va a convencerlo. O sea, mi trabajo es sí hablar de Cristo de una manera clara, ordenada, presentar el evangelio, la noticia, el conocimiento claro, llegar hasta su voluntad para que esa palabra lleve a tomar una decisión. Pero la obra principal la va a hacer el Espíritu Santo en la persona, porque es que el Espíritu Santo entra en el sujeto para que pueda comprender el texto, para que lo pueda vivir realmente. Si el Espíritu Santo no lleva a la persona a un encuentro personal con Dios, a que entienda la palabra, pues tampoco va a alcanzar la salvación por más bonito que le pintemos el evangelio. O sea, yo estoy diciendo que debemos hablar bien y presentar una buena apología del evangelio. Perfecto, hagamos el trabajo que nos corresponde, que es presentar bien el evangelio coherentemente. Y dejemos que el Espíritu Santo haga el resto en la persona. Pero cuando presentamos el evangelio de una manera adecuada y correspondiente, entonces el Espíritu Santo va a hacer su labor. Y es mucho más fácil que una persona llegue a los pies de Cristo cuando lo hacemos de esa manera, que cuando simplemente lanzamos por lanzar dardos a donde caiga, sin tener claridad del asunto. Entonces sale mucho mejor de esta manera. Bien. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo verán sin haber quienes prediquen? En otras palabras, ¿cómo van a tener fe o confianza si en su voluntad no han decidido? ¿Y cómo podrán decidir si no han escuchado, no comprenden el evangelio? ¿Cómo comprenderían el evangelio? Y es lo que Pablo nos está diciendo: hay que salir a enseñar el evangelio, hay que hablar del evangelio para que la persona pueda realmente hacer el trabajo. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan lo que dice Mateo 28:19, cuando Dios le dice: yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es interesante, porque el texto nos está hablando de que nosotros debemos ser discípulos, somos llamados a ser discípulos. Y un discípulo, al discípulo se dice enseñándole todo lo que yo les he mandado, les he dicho. Enséñenle toda la escritura, en otras palabras. Entonces, el trabajo nuestro es enseñar el evangelio y enseñar todas las escrituras de una manera coherente a la gente para que pueda comprender. Así haremos discípulos a la gente, cuando lo hacemos de una manera coherente. Por tal motivo es importante que nosotros armemos un paquete de qué es lo que le vamos a enseñar a la gente. Que yo sepa cuando una persona comienza de cero, cómo arranca una persona que comienza de cero, después de que le he bajado todos sus argumentos lógicamente. ¿Cómo arranco con una persona de cero y lo llevo a que sea un discípulo de Cristo realmente? Ahí está la labor de nosotros como apologeta, porque estamos dando apología para la gente que está afuera, o frente a la gente que está afuera, pero también apología a los que están adentro. Una doble apología que estamos haciendo, para que la gente también pueda conocer muy bien el evangelio, conocer a Cristo perfectamente, que es lo que tanto deseamos. En cuanto a la apologética, entonces podemos mencionar que la apologética entonces es aquel ministerio que vemos practicar a los apóstoles en las páginas del Nuevo Testamento, el cual busca proveer de una base racional para creer en el evangelio, para responder a las objeciones que se levantan en su contra. En sí eso es la apologética. La apologética también, entonces, como mencionó, sí fue trabajada por los apóstoles. Visto de esta manera, entonces la apologética es un ministerio diseñado para ayudar a los no creyentes a sobreponer sus dudas intelectuales para escuchar el evangelio con menos prejuicios. Y ayudar también a los creyentes a responder inquietudes que impiden su propio crecimiento espiritual. Ahora, hay que reconocer que en la iglesia, como acaba de mencionar, como yo lo estuve mucho tiempo, en la iglesia hay mucha gente que está ahí, pero no tiene crecimiento espiritual. Y no lo tiene. Por eso Pablo, bueno, no, si entendemos que Pablo escribió Hebreos, o el que escribió Hebreos, algunos dicen que es Bernabé. El autor de Hebreos menciona en el capítulo 6, muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, todavía están como en la infancia espiritual, ¿no? Pudiendo dar más, todavía se quedan atrás. Es decir,
En la iglesia vamos a tener gente que se quedaron en años espirituales. Se quedaban en el mundo infantil. O como Peter Pan, siempre queriendo ser adolescentes espirituales y no avanzan hacia la madurez, hacia una adultez espiritual. La pregunta es, ¿por qué hay gente en la iglesia que no crece espiritualmente? ¿Qué es lo que hace que en la iglesia la gente se quede ahí y no avance espiritualmente? Y uno lo ve. Y sí, van a la iglesia y cantan y escuchan la palabra, pero siguen en la misma condición y uno los ve año tras año en las mismas cosas, en la misma situación. Entonces la pregunta que hay que hacernos es, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué ellos están en la misma condición? Quisiera escucharles a ustedes. ¿Por qué la gente se mantiene en la misma línea espiritual a pesar de los años? Sí, profe, yo quisiera opinar ahí. Hermano Henry, tenga la bondad. Sí, yo analizaría ahí dos razones, profe. Una, pues por parte, en este caso, de la persona, que no hay ese deseo, entra en un estancamiento, entra ahí en un círculo espiritual y como que no hay esa motivación por querer aprender, por querer vincularse, por querer salir de ese confort y comienzan esas personas a volverse obesos espirituales. Pero por el otro lado también yo pensaría que va en la iglesia, va en el pastor, que de pronto no hay un programa, de pronto la iglesia o el pastor se limitó de pronto a la prédica del domingo donde no reta, en fin, no involucra directamente a estas personas y pues por una u otra razón se cae en ese estancamiento. Lo vería por las dos partes. Bueno, gracias, mi hermano Henry. María José. Sí, profe, yo también vería como una razón la falta de convicción. Personalmente, en el grupo de jóvenes, por ejemplo, lo que tú dices es muy cierto. Vivimos ahora en una generación que es mucho por emociones. Entonces, hoy quiero servir, hoy quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y mañana no tengo ganas ni siquiera de ir al servicio. Y eso pasa mucho por la falta de convicción y entender cuál es tu convicción realmente y qué quieres o qué no quieres. Pienso yo que cuando se tiene la convicción y lo que tú hablabas del entendimiento, la persona está segura en lo que está haciendo y por ende va creciendo, va avanzando. Pero cuando una persona se estanca es por falta de entendimiento, por falta de convicción y también por falta de amor de conocer más de Dios. En lo personal, pienso que a mí me ha pasado y me he estancado en cosas y cuando hasta que las entiendo y llego a un punto donde entiendo, no, Dios quiere esto así o Dios me permite vivir esto por esta tal razón, puedo avanzar. De lo contrario, hay personas que viven una y otra vez la misma situación y es por falta de convicción o de entender lo que Dios realmente quería enseñarles con lo que estaban viviendo. Bueno, María José, muchas gracias. Levantó la mano Daniel y después Jaime. Bueno, yo creo que el problema está en que realmente nosotros, aunque hablamos mucho de hacer discípulos, lo que menos hacemos es eso. O sea, estamos en una carrera como de ganar gente y se nos olvida que lo que pasa es que todos nosotros, independientemente del tiempo que llevemos en la iglesia, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser pastoreados, ayudados en esa labor. Y en la iglesia, muchas veces, pues lo digo por muchas iglesias que conozco, el acompañamiento que tiene toda persona es más o menos en promedio de 1 año a 2 años. Después de ese tiempo, ya se le considera supuestamente maduro espiritual, es una persona fuerte, porque se mira, no, asiste a la iglesia, porque diezma, pero a partir de ese momento ya la persona no sigue teniendo muchas veces ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque la labor de hacer discípulos es, no, hay que ganar más gente, hay que traer más personas, hay que seguir para que usted dé fruto. Y pienso que ahí es donde nosotros particularmente, pues me incluyo, la estamos embarrando, porque yo lo miro así, Jesús mismo, el tiempo mínimo que se dedicó a estar con sus discípulos, viviendo con ellos y estando con ellos, fueron 3 años y medio y 40 días. ¿Sí? Tiempo para
ayudarles, para explicarles, para estar solamente dedicado a ellos. El tiempo que se necesita para poder hacer cristianos, y lo digo porque muchas de las personas que les pasa eso, que están en la iglesia, que muchas veces no sirven en la iglesia, que solo se dedican a asistir, es porque de una u otra forma fueron ganados por algunas personas que, así como existen los famosos abortos y los niños que dejan solos, ¿sí? Que los dejan a veces al cuidado aún de otras personas, lo mismo ha pasado. También eso es una responsabilidad de uno, somos muy responsables. Si yo comparto el evangelio con una persona, estoy dispuesto a ser el padre de esa persona que está naciendo a lo espiritual, estarlo acompañando, estar siguiendo los procesos de crecimiento real con esa persona, estar a su lado. Pero lastimosamente por los afanes que andamos, que no sé por qué andamos con esos afanes, pues muchas veces no estamos cercanos a las personas y simplemente hacemos cosas por apurarle con las metas y los cumplimientos que nos exigen a veces en la iglesia y otras cosas, y realmente ahí no le estamos prestando pues mucha atención a eso. Gracias, Daniel, por su comentario. Mi hermano Jaime había levantado la mano antes. Sí, señor. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Bueno, en el proceso que yo voy a conocer la palabra, estoy muy de acuerdo con Daniel, porque a veces nos preocupamos porque la iglesia esté concurrida, uno hace campañas, hace actividades, pero definitivamente sí se está fallando en lo que dice en la gran comisión, porque dice, y hacer discípulos. Ese ir y hacer discípulos comprende lo que decía Daniel, acompañamiento, tiempo, discipulado. Y hay algo que a mí me gustó de hace unos días que vino un pastor que enseñaba a indígenas, es el acompañamiento, conocer cómo piensa la persona, conocer qué siente, conocer cuáles son sus necesidades. Y ahí sí, ya conociendo esa cosmovisión, pues uno te pide la dirección al Espíritu Santo para poderle llegar a ellos, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Hoy en día en las iglesias, bueno, puede ir muchas personas y todo, pero su conocimiento bíblico, sus bases fundamentales no están como deberían ser. Y entonces pasa lo del ejemplo de la siembra de la semilla en diferentes partes de la tierra, ¿no? Se pierde fácilmente, viene cualquier viento de doctrina y se los lleva. ¿Por qué? Porque no tienen raíces, lo que tú explicabas, en el evangelio, en conocimiento de la palabra. Eso es lo que va a fortalecer a la persona. Y yo lo he vivido personalmente cuando me he alejado de Dios, aquí para todos, es que dice la escritura aquí en Juan 15:14, dice que separados de mí, nada podréis hacer, dice el Señor, ¿sí? Entonces, cuando uno se aleja de Dios, de su relación personal con Él, de estar hablando con Él como nuestro amigo y todo, también uno se va enfriando y se va apartando poco a poco. Entonces, son muchos factores, pero el discipulado es básico, básico, básico. Y además la escritura lo dice, ¿no? Que por sus frutos los conoceréis. Gracias, Yo hermano pienso que Jaime. cuando una persona cambia de iglesia y pasa a otra y pasa a otra y pasa a otra, el problema no es la iglesia. El problema es que uno no ha entendido la perfecta voluntad de Dios para uno ahí en ese lugar. Gracias, profe. Gracias, hermano Jaime, muy amable. Hermana Lidia, tenga la bondad. Gracias, profe. Yo creo que como comunidad tenemos muchísima responsabilidad en el sentido en que la iglesia se ha vuelto activista y entonces en el activismo pasan muchas horas del día, muchas horas del tiempo libre, casi que todo el tiempo libre después de la labor que cada quien hace, la pasa en el activismo y no en el estudio de la palabra, no en escudriñar, no en discernir, no en estar de rodillas. Hoy en día todo el mundo quiere ser escritor y escritor de lo que ya está en la palabra. Entonces no vamos a la fuente. No estamos discipulando de la fuente. Se está discipulando del escritor famoso por XY motivo
se está discipulando del maestro excepcional, se está discipulando de la palabra del domingo, se está discipulando del mejor líder de la iglesia, pero no de la fuente de la palabra. Entonces, así como es el discipulador, termina siendo el discípulo. Nosotros como congregación, como iglesia, como seguidores de Cristo, tenemos una responsabilidad alta en escudriñar la palabra. Aquí aprendemos las técnicas, pero eso no quiere decir que aquí tengamos ya cómo ir a predicar. Eso lo encontramos a plenitud en la palabra. Y desafortunadamente, bueno, yo lo que he escuchado de hace muchos años es que hay yo no sé cómo se llamará eso, cómo se le puede decir, pero generalmente las personas que estudian teología, en el tiempo que estudian teología, lo he escuchado mucho, en el tiempo que estudian teología es cuando menos se acercan a la palabra a orar, por ejemplo, a ayunar, a buscar de Dios. Bueno, no sé por qué, pero he escuchado eso y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y creo que es porque precisamente nos metemos en los libros y olvidamos la fuente. Yo pienso que no podemos dejar de discipular sin ir a la fuente. Los libros son maravillosos, bellos, dicen mucho, pero todo está basado en la palabra. Y quien nos da la sabiduría es el Señor. Entonces, como iglesia tenemos muchísima responsabilidad. Creo que ese es el motivo por el cual la iglesia es tibia. Hermana Lidia, muchas gracias. Mercedes, tenga la onda. Gracias, profe. Yo creo que también por falta de técnica. Nosotros en Derecho le llamamos algo que estábamos comentando, que usted estaba hablando al principio de la clase, con respecto a una diapositiva en el proceso, que primero está la noticia, después la fiducia, después el asentimiento. Eso nosotros lo llamamos casuística, ¿ok? En el sentido de que cada caso es diferente. Normalmente, pues los metemos todos en una misma caja y yo creo que la técnica de Jesús no era esa. Jesús era un casuístico por excelencia. Entonces, ese proceso en donde inicia con la noticia la recibe el oyente, ¿cierto? El apologeticado, por decirlo de alguna forma, a la persona a la que se le está compartiendo, recibe la noticia para ver cómo la recibe. Pero nosotros también, ese proceso a la inversa también debe ser para nosotros. Nosotros también recibimos la noticia por parte de la persona a la que estamos evangelizando o pre-evangelizando, para saber entonces cómo, como hablábamos al principio, cómo está el asunto, para diagnosticar. Entonces realmente es un proceso también a la inversa, recibir nosotros la noticia y a partir de eso diagnosticar y utilizar la casuística. Entonces yo pienso que esa técnica pues hace falta. Gracias, mi hermanita Mercedes, muy amable. John Paul. Muchas gracias. Pues voy a hacer un pequeño comentario personal. Cuando yo conocí a mi esposa y me casé después con ella, no he dejado de amarla en ningún momento. Por el contrario, ha sido un tiempo en que crece el amor continuamente. Y en el trabajo, digamos que donde yo trabajo, pues hay muchas mujeres y muchas de ellas en algún momento se alcanzan a insinuar. Pero cuando yo la presento a ella, cuando ellas saben el lugar que ocupa en mi vida y saben que estoy totalmente enamorado de ella, entonces ellas cambian la forma de ver a los hombres hoy en día, siendo mi testimonio. Ahora veo lo mismo en Cristo. Si yo estoy totalmente enamorado, voy a presentar
a un Dios, voy a presentar a un Cristo del cual estoy enamorado, y que ese amor, como lo dice 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. ¿Sí? Y no va a haber nada que nos separe. Es más, el mismo Corintios dice que si uno hablara en lenguas angélicas y humanas, que es más, que si uno hiciera todo lo que fuera posible, si no tiene amor, nada tiene. Por ese motivo, porque la iglesia no está enamorada totalmente, pienso yo, que es porque suceden ese tipo de cosas. Si estamos verdaderamente enamorados de Cristo y hacemos las cosas con el amor verdadero que deberíamos tener para Él, las iglesias serían diferentes y habrían iglesias enamoradas del Señor y no habrían esos bajonazos. Entonces, pienso yo que el error cae o recae, digamos, cuando nosotros no estamos enamorados totalmente del Señor y de pronto pensamos que sí lo estamos. Gracias, don Paul, por el comentario. Bien, escuchamos acá el comentario del verso. Porque se estanca o no es cristiano. Yo pues reflexionaba y yo saqué como 4 puntos principales. El primero es por falta de preparación de la iglesia. Si la iglesia no está preparada para llevar a los cristianos a un crecimiento total, está interesada solamente en tener gente, pero la metáfora que se utiliza, tenemos un mar de centímetros, entonces gigante, pero eso por otro de las cosas es la concepción del cristiano acerca de Dios. Y entonces el cristiano percibe a Dios como el que me ayuda, el que me solventa, el que me fortalece, el que todo, o sea, todo para mí. Y eso también implica que el cristiano no conoce verdaderamente el propósito de Dios en su vida. Y por eso el cristiano se queda con esa conformidad, ¿no? Que es como el tercer punto también, que es el conformismo del cristiano con lo que tiene. Entonces el cristiano, el simple hecho de considera que el diezmar está haciendo bien las cosas, que el ir al culto a los domingos está bien, digamos que hacer esa parte ritualística, con eso ya es suficiente y con eso estoy bien con Dios. Y con eso cumplí, ¿sí? Y lo otro que creo que también motiva a que el cristiano no crezca es guardarse el evangelio. Es decir, me llegó el evangelio a mí, pero yo no estoy dispuesto a compartirlo a otros. Y por consiguiente, entonces el cristiano se queda ahí quieto. O sea, no lo comparto, no me lleva a inquietarme, no me lleva digamos que no a ponerme metas, sino más bien como a ponerme a hablarle a otros del Señor, y eso hace que yo me quede ahí como pasivo frente a ese tema. Entonces yo considero que esos 4 puntos que hacen que el cristiano no crezca en la iglesia también. Bueno, gracias, Wilson. Definitivamente hay que reconocer que en las iglesias hay gente que se queda estancada. Arrancamos pensando en esa posibilidad grande que me imagino que la mayor parte de iglesias se da. Sí hay gente que se queda estancada. Si hay gente que se queda estancada, yo creo que aquella persona que conoce más del Señor, se supone que es el pastor, los líderes que estamos al frente de una iglesia, se espera que nosotros los que vayamos revisemos qué está pasando con la persona. Se espera que nosotros vayamos y averigüemos qué argumentos tiene la persona para no crecer, o qué le está pasando, qué le está sucediendo, y escuchar para poder empezar a aplicar qué voy a hacer con esta persona, cómo le voy a trabajar, qué le voy a hablar, de qué voy a trabajar con esta persona específicamente, que de pronto aquella otra de pronto es diferente. Recuerde que todas las personas son diferentes en ese caso, pero entonces yo debo tener también como mi acercamiento a la persona para saber cómo puedo ayudarla para que no se quede estancada, ¿cierto? Ya cuando le damos opciones para que no haya estancamiento en su vida, pero la persona sigue con estancamiento, ya la cosa es diferente, que también se puede dar ese asunto. Pero cuando le damos opciones y la persona dice, yo me voy a meter en este asunto porque yo quiero crecer, entonces hemos ganado realmente nosotros como cristianos de iglesia, y realmente estamos permitiendo que la gente avance. Entonces, así como la gente afuera de la iglesia tiene argumentos para no venir a la iglesia, así hay gente que está dentro de la iglesia estancada y tiene argumentos para quedarse estancados. Argumentos pueden ser verdaderos, pueden ser falsos, argumentos de toda clase, pero tienen argumentos y están ahí quietos.
Y entonces el trabajo del líder y el pastor es derribar los argumentos de los que están adentro para que no se queden estancados. Quitar los argumentos que la gente ha puesto como excusa para su estancamiento espiritual. Porque Dios nos llamó a crecer. Y lo natural del cristiano es que crezca. Eso es lo natural de la vida cristiana. Y en la iglesia lo natural es que los hermanos avancen, no se queden estancados, sino que crezcan. Hay que proveer lo necesario, lógicamente, para el crecimiento. Como pastores hay que proveer qué vamos a darles para el crecimiento. Lo vamos a hacer a través de qué clase de discipulado. Algunos, como menciona mi hermana Lidia, lo hacen a través de un libro, otros lo hacen a través de por aquí otra cosa, de lo que enseña el fulano de tal, otros toman la Biblia, arranquemos desde la Biblia. No sé cómo lo hacen, pero lo importante es que tengamos que darle algo para un crecimiento real y auténtico que esté basado en la Biblia, que es lo más importante. Pero entonces el punto está en nosotros. Porque el que está estancado viene ahí y él piensa que hasta ahí llegó todo, ahí quedan sus argumentos. ¿Cómo derribo sus argumentos también del que está ahí parqueado y que no quiere avanzar? Y ese es el trabajo también de nosotros como pastores. Y ahí tenemos que ser apologética también dentro de la iglesia. Así como afuera, lo tenemos que hacer adentro de la iglesia. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta ese asunto, creo que Dios nos llama a ser discípulos y para ser discípulos nos corresponde hacer la tarea bien. Ya ustedes mencionaron algunos puntos importantes. Cada uno de ustedes hizo una evaluación de algunos aspectos que se deben tener en cuenta y gracias por los comentarios porque nos ayudan en el crecimiento como tal de la iglesia. Bien, aquí en este punto veamos cómo es que el Nuevo Testamento nos presenta un ejemplo o nos presenta ejemplos de cómo estamos evangelizando. Entonces encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15. Está siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Y luego viene, ahí nos está diciendo que debemos trabajar para que la gente conozca eso. Luego tenemos Judas, donde nos enseña que exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es la primera parte del versículo 3. Y luego el versículo 22 dice, a algunos que iban convencerlos. Este punto también habla de apologética. Eso es ser apologética. Y lo estaban haciendo desde allá, desde el Antiguo Testamento de los apóstoles. Según Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. De esta manera nos está invitando a hacer la apologética. Pablo también hizo apologética. En Hechos 17 vemos cómo el apóstol Pablo va a Atenas, dice, y discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Su trabajo realmente es hacer una labor específica, enseñando de una manera lógica y coherente, presentando una apologética de Jesucristo. Aquí también menciona que en los días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y él dice, a ese Jesucristo que yo anuncio, el Cristo. Entonces nos muestra cómo el apóstol Pablo se prepara para evangelizar. Aquí también encontramos, Pablo astutamente observa, estamos en el capítulo 17 de Hechos, que entre tantos ídolos tenían una inscripción que decía a Dios no conocido. Y entonces les dice que de ese Dios es que él viene a predicarles. Como Pablo busca todas las alternativas para predicar, búscalo de adentro y búscalo de afuera. Es decir, mira la escritura y mira lo que hay afuera para tratar de buscar puentes necesarios para predicar. En 24:25 dice Pablo razona con ellos que el Dios que hizo el mundo no cabe dentro de una edificación humana y tampoco necesita de nosotros. Y cómo empieza a hacer su apologética desde este punto para mostrarles que el Dios que tiene es un Dios grande, no un Dios cualquiera que se puede parquear en cualquier esquina como los de aquel tiempo lo tenían. Pablo también menciona y cita algunos filósofos en su momento. Por ejemplo, él acá en el versículo 28-29, Pablo ante esta audiencia griega, en lugar de enfatizar su evidencia en la escritura judía, ahora se basa en los mismos filósofos poetas griegos cuando dice en uno de esos poemas, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Y cita de inmediato luego a otro, como alguno de sus propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Y cómo el apóstol Pablo arranca con esas citas de estos filósofos y poetas de su tiempo y cómo les viene a presentar el evangelio. Eso es hacer apologética. Es cómo yo uso lo que hay adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, todo lo que hay, cómo lo puedo usar de la manera más sencilla. Ahora, el punto es que Pablo conocía a la gente que está allá afuera. Pablo conocía a su audiencia
que tenía una cultura helénica y tenía su cultura espiritual de una manera religiosa tremenda. Entonces, cuando Pablo conoce un poco qué es lo que está pasando, usa lo que ellos tienen y cómo los viene trayendo también al Evangelio. Creo que es algo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿A quién estamos hablando? ¿Cuál es su contexto? ¿Qué puede usar de su contexto para hablarles de Cristo, llevarlos a Cristo y luego presentarles el Evangelio? Que es importante como nosotros debemos hacerlo. Y creo que sería una apologética interesante si lo hacemos de esa manera. Ahora, el toque final de Pablo aparece en el versículo 30, 31 y 30 al 34, del 30 al 34, donde Pablo, después de todo lo que les dice, entonces después los lleva al arrepentimiento, les muestra el Evangelio y los lleva al arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de esa ignorancia, ahora les manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y pues, ¿por qué se deben arrepentir? Versículo 31. Por cuando está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, cuando a todos, cuando dando fe a todos y cuando haberle levantado de los muertos. Y entonces les habla la resurrección. Y cuando les habla la resurrección, dice que unos rechazaron y otros fueron persuadidos a creer en Cristo. Noten cómo termina la apologética de Pablo. Arrancó con sus poetas y filósofos, les habla de todo, ellos un poco, después los va a traer en el texto bíblico, después les presenta el Evangelio que es Cristo, y los invita al arrepentimiento, y encuentra que hay gente que sí le cree, hay otros que no van a creer. El punto está en que se hace la labor completa del texto. Bien, mis hermanitos, hermanita Lidia, el tiempo se nos ha acabado. Justo era para eso, profe, gracias. Sí, María, entonces se nos acabó el tiempo. Mañana nos vemos, concluimos la partida que nos corresponde, hacemos un trabajo más de apologética y evangelismo. Y bueno, bendiciones y buenas noches para todos. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Gracias, Gracias, profe. Dios profe. te bendiga, Amparito, Dios te Muchas guarde. bendiciones para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno.